base de ir aprendiendo y analizando mucho. Hoy somos una empresa muy consolidada y envidiable. ¿Qué es lo que a ti te motivó en su momento a crear esta empresa? Pero ese producto, hasta que realmente está en el mercado, pasa mucho tiempo. Esto es muy bonito, pero no se puede fabricar. Puede hacer algo bonito que sea fabricable. Fabricar en China no es la panacea. Hay el chino bueno y el chino malo. ¿Cómo crees que la gente que tiene que proteger industrial e intelectualmente un producto debería actuar en cuanto a las patentes? Para tener ese equipo a lo mejor lo hemos probado 25 veces antes. Es un desgaste de tiempo y de dinero muy grande. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Toque de Ingenio. Soy Edgar Guerrero y, como sabéis, junto a mis socios creé la empresa IMAS, en la que llevamos 20 años desarrollando proyectos de innovación vinculados a la creación de nuevos productos, generalmente con un marcado carácter tecnológico. Y justo hablando de esa empresa, de IMAS, hoy tengo como compañero de tertulia a alguien con quien he tenido la suerte de compartir un largo camino de innovación y emprendimiento. Como dice el tango, 20 años no es nada, y hoy estamos aquí, 20 años después, con Quim Alcántara, director del área de diseño y desarrollo de producto de IMAS, quien no solo es mi socio, sino también un gran amigo. Y lo que más os interesa a todos vosotros es que es probablemente la persona que yo conozco con más conocimientos sobre diseño, ingeniería e industrialización de nuevos productos. En este episodio vamos a debatir sobre el apasionante mundo del desarrollo de proyectos de hardware, explorando los retos, fases, problemas y algunas lecciones que hemos aprendido a lo largo de nuestra trayectoria. Pero antes de eso, dejadme recordaros que nuestro patrocinador, Proton Go, pone a vuestra disposición el cupón de descuento Toque de Ingenio para todos los que necesitéis fabricar piezas y prototipos, tanto plásticas como metálicas, en tecnologías como el mecanizado CNC, la impresión 3D o la colada de piezas plásticas en moldes prototipo. Y todo ello de una forma muy sencilla gracias a un formulario que encontraréis en la web protongo.com. Y ahora que ya todo el mundo conoce la mejor alternativa que hay para fabricar prototipos de la forma más rápida y sencilla que hay actualmente en el mercado, Quim, bienvenido a Toque de Ingenio, bienvenido a tu casa. Muchas gracias. Bueno, para todos los que no lo sepáis, o dejadme aclararos, Toque de Ingenio no deja de ser una iniciativa que decidimos crear precisamente para celebrar el 20 aniversario de nuestra empresa, y pensamos en alguna forma de hacer algo, bueno, como poder darle visibilidad a parte del conocimiento que teníamos nosotros durante todo este tiempo, todo lo que hemos aprendido, cómo podíamos ayudar a algunos nuevos creadores, emprendedores, otras empresas a los que nosotros podíamos transmitirles parte de esa experiencia, y decidimos crear Toque de Ingenio. Al final soy yo el que da la cara aquí cada semana y os pego la chapa sobre los proyectos, pero no deja de ser un proyecto de toda la empresa, donde pues Quim Alcántara es uno de los socios y por tanto Toque de Ingenio no deja de ser tu casa. No, yo encantado de aportar mi granito de arena. Bueno, pues venga, pues vamos a debatir sobre qué es proyectos de creación de hardware, que sabemos que es de lo más complejo que hay a la hora de innovar. Pero bueno, antes de meternos en eso, ¿qué tal los últimos 20 años? ¿Cómo han sido? ¿Cómo se te han pasado? Rápido, muy rápido. Han salido canas, ¿eh? Sí, un poquillo. Y cada vez pasa más rápido. Sí. Bueno. Hablando de esos 20 años, ¿por qué no nos explicas? O sea, seguro que haremos un podcast específico de cómo ha sido este tiempo, cómo ha sido todo el desarrollo, pero para hacer un poco de acercamiento, ¿por qué no nos explicas qué es lo que a ti te motivó en su momento a crear esta empresa? Bueno, de hecho, en aquel momento, cuando coincidimos en el centro tecnológico, en la Fundación Centro CIM, bueno, ahora es Fundación, en aquel entonces era mitad participación de la universidad y mitad del Instituto Català de Tecnología, ¿vale? Y bueno, después de estar 3 o 4 años trabajando ahí, que es donde nos conocimos los 4 socios que fundamos IMAS, vimos que realmente en aquel momento no existía ninguna empresa que ofreciera el servicio o el acompañamiento de diseñar un producto desde las fases previas
hasta la industrialización. De hecho, creo que hoy en día sigue sin existir una empresa como la nuestra, ¿vale? Y realmente poder dar este apoyo tanto a multinacionales como pymes, como startups o emprendedores, ¿vale? Entonces, realmente, bueno, eso fue a lo largo de los años, pero la filosofía de la empresa desde el primer día fue ese. Había en aquel entonces muchas empresas de diseño de producto, luego había empresas de ingeniería que iban pasando de una a la otra, luego había empresas de prototipado, había empresas de ensamblaje o fabricación de moldes, pero realmente alguien que te ofreciera en una misma empresa un hilo conductor o llaves en mano que se dice, no existía en aquel entonces. Y ahí, pues bueno, nos liamos la manta a la cabeza y aquí seguimos hoy. Pues tan mal no lo habremos hecho, ¿no? Si hemos aguantado 20 años, varias crisis de por medio. Sí, la suerte. Una que otra hostia. Sí, la suerte. La suerte es una... Bueno, la suerte dura un ratito, ¿vale? Pero realmente, bueno, sobre todo en la tenacidad, ¿no? Que seguramente hemos cometido errores o cometíamos errores, éramos muy jóvenes, ¿vale? Pero a base de ir aprendiendo y analizando mucho y aprendiendo, como digo, de los errores, poco a poco, pues bueno, hoy seguramente somos una empresa muy consolidada y envidiable. A ver, Kim, ¿tú qué cargo tienes en la empresa? ¿Cuál es tu idea? ¿Qué es lo que haces? Bueno, yo llevo desde el principio, ¿vale? El área de diseño y desarrollo de producto, ¿vale? Dentro de la empresa teníamos al principio 2 grandes áreas, ¿vale? Y como digo, yo llevaba el área de diseño y desarrollo de producto, Miguel Ángel llevaba en aquel entonces lo que era el área de automatización de procesos, que eso también con los años ha evolucionado y nos hemos especializado en el tema de la visión artificial. ¿Vale? Y bueno, eso seguramente Miguel Ángel cuando venga os lo explicará mejor que yo. Y yo llevo el área de diseño de producto. Y con el tiempo, pues bueno, nació Taller, porque Taller era muy necesario tanto para Miguel Ángel fabricar sus equipos industriales, como para el área de producto fabricar todo el tema de prototipos para validación. Y bueno, con los últimos años es una de las áreas que más ha crecido hasta ser un área independiente de la empresa. Vale, entonces tú dentro de la empresa te encargas de la dirección del equipo de desarrollo de producto, ¿no? Desde que se te presenta un cliente con una idea, ¿En qué momento llegan los clientes aquí? O sea, ¿en qué fase aparecen? ¿Llegan bueno, con una idea, con un PowerPoint? Generalizar es complicado, ¿vale? O sea, seguramente hay muchas tipologías, desde la persona que viene con una idea y no tiene nada más, no sabe cuál es el proceso y hay que hacer un acompañamiento mucho más de la mano, seguirle explicando cada uno de los pasos. Y luego te puede venir empresas que tienen muy claro, con departamentos de marketing muy definidos, que tienen muy claro cuál es su nicho de mercado, que tienen muy clara cuál es su competencia y tienen muy claro el briefing, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, pues te puedes encontrar cualquier de las variantes, ¿vale? Pero normalmente esa es la idea, ¿no? Que traen una idea de proyecto, una necesidad, y a partir de ahí pues vamos desmenuzando, y la primera fase sería el estado del arte, analizar ese proyecto, si es viable, si nosotros somos capaces de hacerlo, que ya te digo que sí, ¿vale? Pero bueno, es analizar y empezar a ver, y entonces a partir de ahí ver cómo lo podemos afrontar. Tenemos diferentes formas de afrontar, de ofertar nuestros servicios. Vale, la gente que no tiene ni idea de lo que es desarrollar un producto, o pongámonos en la piel de un emprendedor que es pues, alguien que tiene una idea, pues como muchos de los que han pasado ya por este podcast, he tenido la idea de desarrollar un saxo, ¿no? Un saxo electrónico. Tengo la idea, pero no tengo nada más. Entonces, para poderle transmitir a ese emprendedor o a esa empresa, si es que es una empresa que quiere sacar producto al mercado y hasta ahora no lo ha hecho, las fases del proyecto que tiene por delante. O sea, él tiene que tener esa idea. Tengo esta idea, venga. ¿Tú sabes desmenuzarme cada una de las fases del proyecto que va a tener que afrontar? Sí, normalmente son bastante comunes, ¿vale? Luego la diferencia está en la tipología del proyecto, en lo que se hace en cada una de las etapas es distinto, ¿vale? Pero está claro, como te decía hace un momento, la fase de análisis, ¿vale? O el estado del arte, que se le llama, ¿vale? Que estaría la fase de análisis de la idea, ¿vale? Como esta idea, cuál es su competencia, si existe esta competencia, cuál es su sector, ¿vale? Estudio de mercado, ¿vale? Hasta definir realmente unas especificaciones, ¿vale? O sea, es importante, aunque te traigan un briefing,
definir las especificaciones de ese producto o ese proyecto, ¿vale? A partir de ahí vendría la etapa de conceptualización, ¿vale? Es la que más disfrutamos todos, ¿vale? La más creativa, donde a partir de unas mismas especificaciones, aunque parezca algo muy rígido, pueden haber un abanico enorme de opciones que cumplen esas especificaciones, ¿no? Entonces ahí normalmente al cliente se le presentan diferentes propuestas, ¿vale? Y ahí es donde entra el juego compartiéndolas con él. Propuestas que suelen ser un 3D ya, ¿no? O una propuesta estética. Bueno, eso son con los años, conceptuales. Con los años eso ha cambiado mucho, ha evolucionado mucho. Yo me acuerdo cuando empezamos que aún dibujábamos mucho a mano con los rotuladores aquellos, correcto, ¿vale? Los Pantone, que cada rotulador valía una fortuna y cuidado cómo lo gastas. ¿Vale? Entonces, bueno, era una fase mucho más de boceto, de crear propuestas, tanto de estilo como de funcionamiento, como, ¿vale? Esto con los años, pues aparecieron luego, pues trabajabas más con el 3D, los programas han sido más amigables. Yo me acuerdo cuando empezábamos a trabajar con Katia, pues que era mucho más paramétrico y más complicado hacer propuestas, ¿vale? Entonces, hoy en día todo esto es mucho más sencillo. También el tema del renderizado. Antes, para renderizar, pues era un infierno. Ahora mismo SolidWorks, por decir algo, tiene un paquete de renderizado muy sencillo de usar. Y hasta hoy en día, pues el tema de edición de vídeos, pues es muy fácil o muy rápido, pues ya no solo enseñar una imagen estática, sino puedes enseñar el producto pues o rotando o haciendo un pequeño exploding que se vea las distintas partes del producto, ¿vale? Entonces, normalmente se intenta presentar lo más cercano a la realidad ese producto, porque al final la persona a quien se lo estás mostrando tiene que entender rápidamente lo que le quieres mostrar, ¿no? Entonces entendemos que presentamos como unas cuantas diseños conceptuales previos, ¿no? Que en teoría todos cumplen las especificaciones que en la fase anterior cumplen esas especificaciones, marcado, ¿no? Y otra cosa que también es muy importante, que esta evolución que decíamos de la fase de sketch o de dibujo a mano alzada hasta hacerlo con 3D, es importante que eso que presentas sea después, o sea, que no presentes algo que después cuando lo vas a desarrollar o lo vas a ejecutar diste mucho, ¿vale? Porque sí que a veces se cometía el error que presentabas cosas que dices, bueno, y esto cuando lo plasmo a algo fabricable, ostras, pero lo que me enseñaste aquel día no se parece un huevo a una castaña, ¿vale? Entonces sí que es muy importante que nosotros desde el día cero hemos tenido mucho hincapié o hemos tenido mucho cuidado que lo que presentes ya sea algo que después, si escogen esa vía o la mezcla de este camino o esta otra propuesta, sea algo que después sea muy fácil de plasmar. De desarrollar. Que de hecho es un problema que históricamente nosotros nos hemos encontrado, que el cliente ha venido con un diseño previo hecho por un diseñador industrial o de renombre o por una oficina de diseño, un estudio, un lo que sea de renombre o no, y luego cuando nos traen el diseño decimos, vale, ya muy esto perfecto, muy bonito, pero ¿y ahora qué, esto cómo lo hacemos, ¿no? ¿Qué coño hacemos con esto? No un poco hacer. Lo que te decía del origen de IMAS, ¿no? De la empresa cuando la fundamos, era eso, ¿no? Que te lo decía hace un momento, ¿no? Que antes pasabas por un despacho de diseño industrial, ¿vale? Que pues formas todo precioso y demás, ¿vale? Pero luego pasaba por una ingeniería que se tiraban siempre los trastos a la cabeza de que esto es muy bonito pero no se puede fabricar, pero luego si lo hacías directamente con la ingeniería, ostras, sí es fabricable, pero todos son aristas, todo es un cuadrado y todo es muy feo, ¿no? Bueno, eso es yendo a extremos, ¿vale? Pero sí que esa lucha o esa discusión existía, ¿no? Entonces ahí es donde intentamos aportar algo nuevo, decir, ostras, se puede hacer algo bonito que sea fabricable y no perderse por el camino, ¿no? Entonces, claro, muchas veces pues clientes que nos vienen con una idea que ya han pasado por un estudio de diseño o el típico, no, yo tengo un amigo que, hostia, es súper creativo y demás, y pasa eso que lamentablemente le tienes que decir, ya, coño, pero es que esto ahora para plasmarlo, intentarlo desarrollar es casi imposible o olvídate. Entonces, bueno, como te decía, entonces de las fases, estaría la fase de presentar estas propuestas, okay. como te digo, la más
la más divertida o la más creativa, sí. Entonces es donde más disfrutamos todos, ¿vale? Y ahí es donde se abre el debate con el cliente, pues de esto me gusta esto, de aquel sí, esto cumple, esto no, de esto me gustaría. Entonces, hasta que se va reduciendo hasta tener una propuesta a desarrollar, ¿vale? Luego estaría la fase pura de desarrollo, ¿vale? Más ingenieril, que como te digo, como nosotros todo lo que presentamos ya está pensado, está preparado. De hecho, a veces, hasta cuando presentamos las propuestas, quizás nos pasamos de desarrollarlo. O sea, llegamos demasiado, pero bueno, eso al final es trabajo que te quitas después, porque quizás no hace falta hacerlo de todas las propuestas, pero bueno, es algo, un mal menor. ¿Vale? Entonces estaría la fase de desarrollo, de ingeniería, donde se empieza pues, a plasmar cuáles son las partes, qué elementos comerciales incorpora el producto, pues ya sea una batería, ya sea una junta, ya sea una pantalla, ya sea un LED, lo que sea. Bueno, y se hace todo el desarrollo. Entonces también eso se va contrastando con el cliente, ¿vale? Porque eso sí que es muy importante, no dilatar mucho los procesos entre que tú le enseñas una idea, desarrollas y se lo vas enseñando, ¿vale? Para que él vaya validando conjuntamente contigo, ¿no? Porque a veces pues, pasa eso, que te metes en tu mundo, avanzas mucho y cuando se lo enseñas, ostras, pero es que yo aquí hubiera preferido o me hubiera gustado. Entonces, bueno, vamos haciendo reuniones prácticamente semanales con los clientes. Con el tiempo también hemos ido aprendiendo a crear una metodología, ¿vale? Por ejemplo, también, como decía al principio, ¿no? Cada proyecto es un mundo y cada tipología. No es lo mismo un proyecto de un dosificador de colonia, que es sencillo, hacer un equipo industrial de grande. Electromedicina. Exacto, que todos son, ¿vale? Pero sí que intentamos que además cuando participan, pues normalmente siempre se crea, dentro de más creamos un equipo de trabajo, que hay un líder, dentro de la empresa están los responsables de proyectos, que es el que lidera ese proyecto, y luego de él dependen diferentes tipos de técnicos en función del proyecto en el que se está trabajando, ¿no? Entonces intentamos definir siempre unas reuniones y fijando una hora concreta y día concreta, ¿vale? Porque de esa forma, cuando participan muchas personas, teniendo en cuenta que el cliente no siempre es solo una persona, muchas veces participan también más personas, que tú sabes que si el jueves a las 10 tienes reunión con tal cliente, todos se lo guardan, ¿vale? Que a lo mejor esa semana no hay que presentar nada, ¿vale? Se cancela y no pasa nada y se pasa al siguiente. Pero es una forma de, porque si no pasaba de aquello, oye, tenemos una reunión, nos vemos el viernes, 2 pueden y 3 no. Y al final se va dilatando y es una forma. Y eso parece una tontería, pero es una forma de llevar una cronología más... De que no se te vayan los tiempos, ¿no? Exactamente, pero lo intenta organizativamente que no se te vaya. Entonces, en cuanto volviendo a las fases, estaría la fase de desarrollo, sí. ¿vale? Donde se va cotejando, tal, se va avanzando. Luego pasaríamos por una fase de diseño de detalle, que ahí ya se entra mucho más al detalle de los materiales finales, hasta tornillería, qué tipo de métrica, ir más al detalle, como se dice. Luego pasaríamos por una fase de prototipado, ¿vale? Que por suerte, con el taller que actualmente disponemos, pues podemos fabricar cualquier tipo de pieza, lógicamente pasando por una fase previa inicial de tanteo con impresión 3D, ¿vale? Y luego fabricar las piezas ya con materiales finales, ya sean plásticos o metálicos, ¿vale? Entonces, y todo lo que es el material comercial que incorpore ese producto, pues se compra, lógicamente, se ensambla, y ahí es donde empiezas a ver pues, el producto que hasta ahora solo era un producto que tenías en pantalla, que como se dice en el papel y en la pantalla todo funciona, todo lo aguanta, ¿vale? Ahí es donde te empiezas a dar cuenta que, bueno, pues qué elementos se pueden mejorar o retocar, pues para que al final el producto o el proyecto sea lo más viable posible. ¿Vale? Después de esta fase de prototipo estaría la fase de mejoras o retoques, ¿vale? Que es, eso es algo que seguramente son las etapas más difíciles de cuantificar, porque antes de empezar un proyecto, ¿cómo vas a saber que vas a tardar en mejorar? Que vas a mejorar 2 cosas, 3, 4, ¿vale? Pero siempre hay una etapa de mejoras y retoques, ¿vale? Normalmente después de esta etapa se acaba fabricando otro prototipo, que no quiere decir que sea el último, porque hay veces que se fabrican 2, 3, 4, depende. Vuelvo a decir lo mismo, según la dificultad del proyecto. Y hay veces que hasta prototipamos partes, ¿vale? Si estamos hablando de un producto grande, se van validando cada una de las partes hasta seguir evolucionándolo.
Yo todos los emprendedores que han pasado por aquí, que les he podido hacer la pregunta de, ¿tú sabes decirme cuántos prototipos has hecho para acabar concluyendo el producto que tienes? Y, o sea, desde decenas a, hostia, es que ni me acuerdo, hemos hecho tantos que, bueno, de hecho, el otro día, bueno, ¿sabes? La empresa Dyson, que desarrolló el... James Dyson, el británico. Exacto, que desarrollaron el aspirador sin bolsa. Hace no mucho leí que para conseguir llegar a tener ese producto funcional e industrializable, tal, habían hecho más de 5.000 prototipos. Hostia, eso me doy cuenta que no somos tan malos entonces. Nosotros nunca hemos fabricado 5.000 prototipos, ¿vale? Pero sí que depende del proyecto. O sea, es que al final un prototipo, vuelvo a decir lo mismo, si estás diseñando algo muy concreto, pequeño, con pocas partes, puedes fabricar un prototipo entero. Cuando seguramente hablan de 5.000 o centenares de prototipos es porque has ido fabricando partes, ¿vale? De hecho, nosotros hemos participado en muchísimos proyectos que te podría decir que hemos fabricado el equipo entero 5 veces. Ahora, para tener ese equipo, a lo mejor los subensamblajes o subpartes que tiene ese producto lo hemos probado 25 veces antes. Claro. Vale, tenemos el prototipo, lo aplicamos los ensayos, pruebas, validaciones que correspondan, se vuelve a prototipar, seguro que se vuelve a hacer algún cambio. Y cuando tenemos eso funcionando y que hace lo que tiene que hacer. Bueno, entonces pasaríamos a la etapa de industrialización, ¿vale? Porque una de las cosas que ni más hemos incorporado, digo recientemente, pero quizá ya hace 6 o 7 años, es el tema de la industrialización o fabricación. Es decir, nosotros siempre hemos dado soporte en la industrialización, es en el acompañamiento hasta que el producto se puede fabricar, pero eso al principio era decir, bueno, pues si hay que hacer unos moldes de inyección, pues cómo lo planteamos, si hay que fabricar, qué piezas, si es de inyección, si es estampación, si es matricería, ¿vale? Pero nos dimos cuenta que realmente realmente que un proyecto esté en el mercado, necesitabas dar un pasito más, ¿vale? Entonces, porque un proyecto, no me acuerdo, bueno, que tú al final le decías al cliente, mira, este es el prototipo, ya funciona, ¿vale? Y antiguamente, que eso también ha cambiado, ha evolucionado mucho, pero le dabas tú su carpetita con los planos y todos los escandallos y demás de los elementos o los componentes que incorpora, comerciales, ¿vale? Le dabas en aquella época su CD, ¿vale? Le endiñabas todo el proyecto, Pega. ¿vale? Pega, ¿vale? Y lo veías que se iba a la puerta ahí con un poco de pena, triste, ¿no? Y le decía, pobreto, ¿y ahora qué hago con todo esto? Bueno, venga, sal al mercado, ¿no? Fabricar. Y bueno, fuera bromas, vimos que realmente el introducir un producto en el mercado es mucho más, ¿vale? O sea, se dilataban mucho los tiempos desde que tú creías que habías terminado el proyecto, porque era un proyecto que era funcional y tenías unos costes, cumplías pues los costes que habías definido en las especificaciones de fabricación, pero luego realmente plasmarlo eso en un producto real que está en la tienda o está hoy en día en Amazon, pasaba mucho tiempo, ¿vale? Entonces ahí fue cuando fuimos incorporando todo el tema de fabricación, primero para acabar de mejorar el producto, porque cuando fabricas un prototipo 2, 5, ves muchísimas cosas, pero a lo mejor cuando fabricas 10 y ya lo pones en una línea de montaje y ves que realmente pues, que hay elementos de ensamblaje que se dilatan, que se alargan los tiempos, y a lo mejor viéndolo dices, hostia, pues este proceso que el cableado lo pasa por aquí, lo tiene que enganchar y tal, pues si la propia carcasa ya tiene unas grapas, ¿sabes? Que lo va fijando, pues de 25 segundos ha pasado a 5, ¿no? Pues eso que es una tontería, o por ejemplo algo que es muy obvio, pero no lo es a la práctica, pues hacer tornillería, ¿cómo se llama esto? ¿A medida? No, que sea toda igual. ¿Vale? Uniformizar toda la tornillería. Correcto. ¿Vale? Por ejemplo, el hecho de que un montador tenga 5 gavetas de tornillos diferentes, uno sea de métrica, el otro rosca plástico, el otro tiene uno es estrella, el otro es plano, el otro es Allen y el otro es estrella,
¿vale? Bueno, te das cuenta que dices, hostia, si puedo unificar la tornillería y si tiene un mismo paquete y con el mismo tornavís neumático lo puede cerrar todo, pues mucho mejor. Eso no siempre se puede cumplir, ¿vale? Pero si lo puedes hacer, pues mucho mejor. Entonces, como te digo, incorporamos toda la parte de ensamblaje de fabricación de series cortas, ¿vale? Series cortas o largas, según el producto u otro, es diferente. Si tú fabricas un cepillo de dientes, pues una serie larga son muchas unidades. Cuando estás haciendo un equipo médico de laboratorio, pues a lo mejor 100 es una tirada larga, ¿vale? Pero de eso, entonces nosotros incorporamos el fabricar esas tiradas cortas o iniciales, porque empresas que te fabriquen preparadas para ensamblar productos a gran escala hay muchas. De hecho, son empresas que tienen bajos costes porque a lo mejor utilizan personas con discapacidades físicas o mentales, o hasta habíamos utilizado alguna vez empresas que eran con expresidiario para introducirlos en la sociedad, o hasta gente que en aquel entonces estaba cumpliendo la pena esta que duermen por la noche y de día están fuera y demás. Entonces, bueno, empresas de esas hay bastantes, ¿vale? O es fácil encontrarlo. Ahora, empresas que te fabriquen esos primeros 50, luego 100, pues para ir a ferias, para darlo a distribuidores, empezar a moverlo para ver si realmente ese producto tiene aceptación y demás, pues bueno, era más complicado. Y entonces los últimos años hemos incorporado, y es una de las áreas que de hecho ahora tenemos una nave solo dispuesta a eso, para hacer este ensamblaje. Vale, durante todos estos años hemos visto evolucionar algunas tecnologías que de hecho ya cuando empezamos pues ya estaban impuestas entre nosotros, pero sí que las hemos visto evolucionar poco a poco, y una de ellas es la impresión 3D. Bien. ¿Tú cómo crees que se ha alineado el desarrollo de la impresión 3D con nuestra realidad, el desarrollo de nuestros proyectos? ¿Cómo hemos interiorizado, cómo la usamos, cómo se utiliza y cómo la hemos visto evolucionar? Bueno, la verdad es que la impresión 3D es un gran avance, ¿vale? En profesiones como la nuestra ha sido una barbaridad. Sí que es verdad que cuando empezó, muy rápido hablaron de que era la solución. De hecho, hablaban de que sustituiría los moldes. De poder producir a partir de exactamente, que sería material final. Y claro, es aquello que decía, coño, y todos los años que he estado estudiando para que las piezas rechupes y ángulos del moldeo, ¿no? Y los espesores y demás a la mierda. O sea, las siguientes generaciones podrán diseñar en un ratito, pero eso no es cierto, ¿vale? Realmente yo creo que acabará pasando, no lo sé. De hecho, bueno, tuviste aquí un invitado. Sí. Bueno, el del saxo precisamente es el producto final. Sí. Luego es verdad que hizo como una primera fase de Ramón Maña se llama, una primera fase donde lanzó el producto en impresión en 3D, mucho más caro de lo que él realmente podría considerar para costes óptimos. Entonces hizo una segunda fase donde ya fabricó moldes y demás. Pero la primera validación de producto lanzó con impresión 3D. Claro, cuando hay una incertidumbre de cuándo vas a fabricar, claro, el paso a fabricar moldes de inyección tiene sentido cuando vas a fabricar muchas unidades. Al final los moldes son muy caros y se amortizan al final con tiradas muy largas. Si tú fabricas un molde que te cuesta 50.000 euros y lo tienes que amortizar en 500 piezas, pues sale muy caro. Entonces, cuando hay esta incertidumbre de, ostras, no sé cuántas piezas voy a fabricar, si va a tener éxito, si no, pues bueno, la impresión 3D es una herramienta muy válida. Por suerte, aparte de la impresión 3D, hay otros procesos industriales que han avanzado mucho, como son los moldes de silicona. Los moldes de silicona seguramente hoy en día están a caballo entre lo que es la impresión 3D como producto final, ¿vale? Y lo que es producción en masa con moldes de inyección. Para tiradas de 50, 100, hasta 500 si me apuras, pues los moldes de silicona ofrecen la posibilidad de tener un producto ya en plástico con un acabado mucho más final que no solo la impresión 3D. Al final, la impresión 3D a día de hoy, a 8 piezas,
finales que a nivel de texturas, bueno, son mucho más rugosas, ya sea porque son por deposición o porque son con el láser, la soldadura de poliamidas o similar, ¿vale? Aún son piezas que son acabados, de hecho, no permiten según qué pintados o acabados, no permiten, de hecho, son vulnerables hoy en día aún por ejemplo, a la luz solar, a los rayos ultravioletas, pues le afecta mucho, cosa que en el plástico final no le pasa. ¿Vale? Pero sí que seguramente, aparte de lo que se dijo, que eso aún no ha llegado de pieza final, sí que como elemento de validación es muy rápido. Hoy en día tienes una impresora 3D por 150 euros y lo pones y en pocas horas tienes una pieza muy cercana a como será, y para corregir, o sea, como un apoyo del diseñador de pues ver este clipaje o esta tolerancia que he dejado o esto, pues es un avance brutal. Yo no sé realmente cuánto tiempo acaban ahorrando las impresoras que tenemos aquí a los diseñadores, pero las impresoras están que echan humo, o sea, esas están día y noche trabajando siempre. De hecho, yo creo que... No sé cuántas hay y siempre están. Sí, actualmente, bueno, tenemos abajo en un taller, tenemos las de fabricación ya más a pieza final, ya de otro tipo, son una tecnología mucho más avanzada, son más caras, y luego arriba en oficina técnica tenemos, pues no sé si 5 o 6, que es como bien has dicho, están día y noche trabajando. De hecho, yo creo que están enganchados. Están enganchados a diseñarlo, ¿no? Sí. Y rápidamente poder saber cómo es. De hecho, ahora Albert, que es nuestro responsable de recursos humanos, estamos buscando ya un psicólogo, ¿vale? Porque va a ser el siguiente que vamos a incorporar para que los trate un poco. Sí, no, para fuera bromas, sí que realmente es pruebas, es que lo pruebas todo. O sea, desde cualquier tontería que estás avanzando, la validas. Y igual que decíamos que cuando fabricas un prototipo para validar el desarrollo que has hecho, antes has fabricado 5 o 10 veces las piezas porque las estás acabando de ajustar. Hasta a veces es solo para ver volumétricamente y validar temas de ergonomía, de pues, si lo tienes que coger o lo tienes que relacionarte con él, pues realmente validas muchos aspectos. Vale. Un tema un poco escabroso. Escabroso. Patentes. Patentes da como grimilla, ¿no? Escuchar la palabra y dices, hostia, he fregado. Vale, nosotros creo que tenemos experiencias de todos los tipos con el tema de las patentes. Patentes que se han hecho que no se deberían haber hecho, patentes que se han hecho antes de tiempo, patentes que se han hecho y luego no han servido para nada, patentes que ha venido un cliente con la patente y nos ha dicho, mira, quiero que me fusiléis este producto. Tenemos de todo. ¿Tú cómo crees que la gente que tiene que proteger industrial e intelectualmente un producto debería actuar en cuanto a las patentes? Estoy seguro que si aquí siento a alguien, a un abogado de patentes, me dirá otra cosa diferente, pero tu experiencia después de haber manejado muchos productos que han acabado en el mercado, ¿en qué momento o cómo se tiene que patentar algo? Bueno, lo que acabas de decir, o sea, yo al final no soy experto en patentes, lo que sí que llevo 26 años desarrollando proyectos y mi opinión está basada en mi experiencia, ¿vale? Entonces, como has apuntado, nosotros hemos visto todo tipo de casos, ¿vale? Y yo realmente con los años tengo una dicotomía con eso, ¿vale? Porque realmente creo que la patente viene un poco basada en el miedo, ¿vale? Sí. Y seguramente pues la gente pues cuando tiene una idea la quiere proteger lo máximo posible, porque si voy a hacer una inversión de tiempo y de dinero, pues que no venga alguien y me quita esa idea y se enriquezca gracias a mí. Entonces, bueno, seguramente la gente patenta o hace modelos de utilidad en fases demasiado previas del proyecto, porque te das cuenta que luego los proyectos de I+D, de diseño, desarrollo, son proyectos que están vivos hasta que el producto está en el mercado, es decir, que cambian. Incluso ¿vale? Más allá. Correcto, sí, luego hay evoluciones de ese proyecto cuando ha pasado el tiempo, cuando ves que realmente la interacción con el usuario, ¿no? Pero entonces, volviendo a lo de las patentes, te das cuenta que la gente normalmente, pues como has dicho tú, ¿no? Viene ya con una patente hecha.
Y dices, ostras, estás patentando a partir de una idea y no lo has desarrollado, ¿vale? A lo mejor muchas cosas porque al final una patente, para que tenga sentido, la gente lo que hace, o sea, lo que se tiene que hacer es definir o detallar muy bien el producto, o sea, defenderlo al máximo. Si solo hablas de rasgos genéricos del producto o del proyecto, de la idea, ¿vale? No lo estás defendiendo bien porque viene otro y te lo hace diferente y siendo lo mismo, ¿vale? Entonces, el hecho de detallarlo tanto hace que si lo haces en fases muy previas, seguramente al final, cuando has acabado el proyecto, no se parece en nada o hay muchas diferencias versus a lo que has patentado y hay que volverlo a patentar. Es decir, tienes que hacer el trabajo de doble... 2 veces. 2 veces, correcto. ¿Vale? Luego eso es uno de los problemas que hay. Luego otro de los problemas que hay es que cuando ya tienes el proyecto muy claro o el producto, haces la patente, ¿vale? Pero ese producto, hasta que realmente está en el mercado, pasa mucho tiempo porque la fase de industrialización es muy larga, ¿vale? El fabricar los moldes, inyectarlo, ensamblarlo. ¿Qué pasa? Que tú cuando te aprueban una patente se publica en la página web de la Asociación Española de Patentes. Eso es público. Eso tú ahora coges el ordenador, te metes y puedes ver infinidad de patentes que cuando tú entras, como bien decía, como la detallas tanto, te está explicando el producto exactamente cómo va a ser. Entonces, eso al final es un arma de doble filo porque dices, hostia, yo lo que quiero es protegerme, ¿vale? Que no me lo copien, pero les estás dando toda la instrucción, toda la definición de tu producto, lo estás detallando 100% a quien quiera, ¿vale? Y eso no tienes control. Entonces, hay muchos casos que realmente cuando es una tecnología nueva o algo muy diferente, pues quizás sí que vale la pena, ¿vale? Pero realmente cuando tú estás ensamblando una serie de componentes, es decir, cojo una batería de aquí, el motor de ahí, esto, y al final es un uso nuevo, pues no deja de ser una suma de elementos. Bueno, te vendrá otro, verá la patente y dirá, hostia, pues cambio esto y cambio aquello otro, y ya la patente no tiene ningún tipo de fuerza, ¿vale? Y más pasa con los modelos de utilidad, que al final es un registro del diseño industrial. Entonces, te cambian la forma un poco y no tiene ningún tipo de fuerza ese modelo de utilidad. Entonces, bueno, yo me he encontrado que a veces piensas, quizá lo mejor es ser lo más discreto posible, lógicamente, pero ser el primero en salir al mercado, y si alguien te quiere copiar es porque realmente ese producto es bueno, ¿vale? Si no, nadie copia algo que no se vende. Entonces, yo creo que lo importante seguramente es salir el primero, ¿vale? Y copar el mercado. Al final es aquello que hay muchos productos que la gente lo denomina, por ejemplo, pan Bimbo. El pan Bimbo no es uno, ¿vale? O un donut. Donutos de la marca Donuts, ¿vale? Pero el otro es un brioche redondo con azúcar y el pan de molde es el pan de molde, ¿vale? Pero ¿por qué le llamas Bimbo? Porque el primero que lo metió, bueno, de hecho no fue el primero, pero el que lo extendió en el mercado, sí, lo masificó, fue Bimbo. Entonces tú ya eres el precursor, ¿no? Entonces que te copien, entonces tú ya irás haciendo esas mejoras y cambios y irás siempre por delante del resto. Yo creo que eso es de hecho, yo hasta he visto ejemplos de clientes que, como al final el que esté patentado, vuelvo a decir, ¿no? Yo creo que es fruto del miedo de, hostia, que no me copen. Entonces, la patente también, cuando tú ves un producto que está patentado, a mucha gente lo frenará y dice, no, esto está patentado, ya no voy a hacer nada con esto, ¿no? Pero el que es más audaz, pues dice, bueno, está patentado, pero ¿hasta qué punto? Y entonces, bueno, pero ya ha salvado un primer escollo de ese que pues se frena. Hemos tenido casos de clientes que ponen el patent pending, ¿vale? El pendiente de patente, porque sí que es verdad que muchas veces tú tienes una patente, te la han aprobado, pero hasta que realmente puedes poner el número de patente que es y está registrada y demás y tal, pasa un tiempo. Entonces, bueno, voy a salir al mercado, pones patent pending y después, cuando ya tengas ese número, lo incluyes en el producto, en la etiqueta descriptiva, ¿no? Pero hay muchos, bueno, que echan la ley, echan la trampa y ponen el patent pending para toda la vida y ahí se queda. Vale, quizás como experiencia a extraer de toda la historia de las patentes sería no patentarlo demasiado pronto, ¿no? O sea, esa sería una, sí. No patentarlo antes de haber empezado el proyecto, porque probablemente cuando acabe el proyecto no se va a parecer sí, mucho. Y seguramente también dejarte aconsejar, porque, bueno, como todo, ¿no? O sea, seguramente habrá agencias de patente que lo que quieren es venderte sí o sí la patente, ¿vale? Pero nosotros, por ejemplo, que trabajamos con un par de agencias, que una de las cosas que me gusta trabajar con ellos,
porque son muy francos y ellos mismos lo analizan y te dicen, no vale la pena que lo patentes. Bueno, y al final, si te dejas aconsejar y das con las personas adecuadas, pues bueno, si no hay que patentarlo, no hace falta, porque además patentarlo es caro. Primero está el estudio, el que te hace la patente, pero después hay que pagar por esa patente y luego cada no sé cuánto, no sé si es anualmente y tal, hay que irla renovando, ¿vale? Entonces, si tú no pagas la renovación de esa patente, también se te caduca. Aparte de que las patentes, bueno, eso la gente está extendido, lo sabe, durante 10 años. ¿Vale? Porque al final antiguamente eran para toda la vida, pero luego eso se liberalizó, como se llame, a los 10 años. ¿Vale? Porque precisamente eso era para fomentar que, vale, una persona se entiende que ha hecho una inversión de tiempo y de dinero, ¿vale? Y con esos 10 años ya ha podido explotarlo, ya ha podido ganar dinero de esa idea o de esa inversión, pero después se hace público porque para hacer crecer el país, pues si hay ideas o proyectos o productos que mejoran la calidad de las personas, el avanzar como país, pues bueno, se liberaliza para que otros puedan también explotarlo o mejorarlo en muchos casos. Sí, sí. El otro día hablaba con Jordi, el que nos hizo el escaneo del brazo que hacía la férula, y justo nos decía que la cámara frontal del iPhone tiene no sé qué patente que le permite hacer ese escaneo y que precisamente no pueden ponerla otros fabricantes. No sé exactamente qué tecnología era, otros fabricantes de teléfonos, y que por tanto si quieres utilizar la tecnología esa de poder escanear con el móvil tiene que ser un iPhone sí o sí, y que le quedaban no sé cuántos años para vencer, y a partir de ahí pues ya se... Correcto. Sí, esa es la idea. ¿No? Dice, pues sí, en este caso Apple hizo la inversión en conseguir ese tipo de lente o la tecnología que incorpore, bueno, pues darle un margen para que lo explote, claro, y se gane la vida y recupere lo que ha invertido, pero después es a lo público y que... Claro, pero y en ese caso, no sé el detalle de qué es lo que es la patente en concreto, pero entiendo que eso sí que será una nueva tecnología o una aplicación muy específica. No es como muchos productos que salen al mercado que no dejan de ser un ensamblaje de diferentes componentes, que es difícil de... Yo he visto a veces gente que patenta cosas muy absurdas. Claro. Muy absurdas. O sea, desde... Eso hace años, pero desde el cepillo que tenía la pasta en la base. Pero si vas a los hoteles y ya tienen el tubito ahí. No, pero no está patentado. Yo, ya vale, ¿y qué? Bueno, pues al final la gente con su dinero hace lo que quiere. Claro, está claro. Está claro. Vale, escucha, una cosa que yo escucho todo el día en tu oficina, tus chicos hablan todo el día de UX, UI. ¿Qué narices es UX, UI para la gente que no tiene ni idea? Bueno, al final, bueno, esta también es una nueva moda de los anglicismos, ¿no? Que sí, queda muy pro, ¿vale? Pero ya lo del hardware me está costando, cuando toda la vida le hemos llamado creación de producto, ¿no? Y ahora no, el hardware. Ahora es el hardware y el software, pero bueno, hay que aprendérselo, ¿vale? Pero bueno, al final el UX no deja de ser User Experience, ¿vale? Que es la experiencia del usuario, que es la relación del usuario con ese producto. Entonces sí que es una parte muy, muy importante, como decíamos al principio, del podcast, de analizar muy bien el producto que vas a desarrollar, qué interacción tiene con el usuario. Y el User Interface no deja de ser la interacción, pero en este caso de las pantallas, que bueno, hoy en día, como cualquier producto tiene una pantallita o se maneja desde el móvil con una app, bueno, también es muy importante esa interacción, de esa navegación con la pantalla. Al final, de hecho, hay ya una profesión que es solo de UI, ¿vale? Porque el que una página web, una app esté bien hecha, el cómo se navega, cómo voy hacia atrás, cómo puedo volver a ese punto, cómo encontrarlo todo fácil, todos nos hemos encontrado. Ahora ya todo ha ido mejorando, porque querías en Booking reservar un hotel y ahora voy, y ahora ya he pagado, no sé si he pagado, no sé si la he reservado, yo he pedido 2 camas en vez de una. Bueno, todo eso que sea amigable, ¿vale? Es el futuro, porque lo que tiende el futuro de los productos o de la relación o cómo nos relacionamos es a través de una pantalla. Vale, y en la parte que nos toca a nosotros, que es más de desarrollo de hardware y de producto, eso se acaba materializando en los productos que tienen una pantallita o que controlas con una app, ¿no? ¿Entiendes? Claro, o sea, fíjate, o sea, por ejemplo, nosotros que hemos trabajado
con varias compañías muy importantes de diseño de hornos. Yo me acuerdo hace muchos años, o campanas extractoras, por ejemplo, bueno, fabricantes de ambos productos. Los hornos antes primaba mucho el diseño del producto, ¿vale? Del cristal, de la luz que se ve dentro, del asa, de que se integre con el resto de electrodomésticos y de los muebles, que bueno, épocas que donde se primaba que resaltara más, después era más minimal, pues que se integrara más, pasara más disimulado. Hoy en día los hornos son una pantalla enorme. O sea, hoy en día los hornos te dicen una receta, ¿vale? O sea, tú dices, hostia, soy un paralítico en la cocina, ¿vale? No sé hacer pollo, ¿no? sé hacer un pollo al horno, ¿vale? Pues que eso ya nos está tocando vivir a nosotros, pero nuestros hijos, nuestra descendencia, tiende a que tú vas a ir al horno y en vez de mirarlo en un iPad de cómo se hace el pollo al horno, ahí tienes la receta y ves y te dice, y el horno ya te gradúa. La primera fase la tienes que hacer a 180 grados y la hago con ventilación y luego con el grill y luego por fuera y ahora sube temperatura y te lo va haciendo. Entonces tú le pones el pollo, los kilos que tiene el pollo y si es relleno o si no lo es, ¿vale? O si son pechugas o muslos, ¿vale? Te lo hace, ¿no? Pero hay infinidad de recetas. Entonces, algo como el user interface, que en un horno no se hubiera ni imaginado, claro. ahora es algo importantísimo, porque la navegación de cómo quiero hacer la receta y tal sea ágil, intuitiva y rápida, pues eso es importante. Y como eso, pues una cafetera. O sea, una cafetera antiguamente pues molías el café, luego ya aparecían las cápsulas, luego solo apretabas un botón y ahora tienes una pantalla pues que puedes escoger corto, macchiato, café con leche, con espuma, sin espuma. Avena. Bueno, avena ya les aún las cafeteras no te lo tiran, ¿no? Pero será el siguiente paso. O sea, y es una pantalla, pues por ejemplo nosotros ahora estamos trabajando en un proyecto pues, solo de la interface de la cafetera. Y entonces, bueno, pues aparte de lo estéticamente que sea bonito, lógicamente, las fotos que aparecen, los iconos, los colores, combinado con lo que es el diseño de la cafetería. Luego está, pues eso, que sea sencillo esa navegación. Muy bien. Tengo otro palabra, ¿eh? ¿Otro palabra? Tengo otro palabra. Otro palabra es Internet of Things. Bueno, este es un término que seguramente ha quedado obsoleto ya antiguo, ¿no? El Internet de las cosas. Eso seguramente hace años atrás, cuando apareció Internet para quedarse, ¿vale? El hecho de que incorporaras el Internet, ¿vale? O sea, que fuera un producto con conectividad, que se conectara a Internet y tal, pues era algo muy novedoso, ¿no? Y entonces, bueno, apareció el término el Internet of Things. Pero realmente es que es, bueno, como decíamos, eso es algo ahora que hasta un cubo de basura. Nosotros trabajamos en un proyecto con una empresa, con Tenur, que es una empresa muy grande de Madrid, ¿vale? Que era un cubo de basura pues, que te pesaba el reciclado, o sea, tenías para reciclar plástico, cartón, cristal y orgánico, y te pesaba pues cuánto al cabo del mes había reciclado de cada uno de los elementos, ¿vale? Entonces eso estaba conectado, como digo, al servidor de casa, al wifi, ¿vale? Se subía a un servidor, esos datos se cotejaban y la idea era pues que realmente te premiaran, ¿vale? Porque además, por desgracia, en los países nórdicos tú les dices que hay que reciclar y reciclan, ¿vale? Los latinos, España, Italia, Grecia y demás, pues, oye, ¿qué me das a cambio? Somos más duros de oído. Sí, no, ¿qué me ofreces tú? Yo reciclo, pero ¿qué me ofreces? ¿Vale? Entonces ahí vieron que ese era un poco el camino para poderlo entrar y en base a los kilos que tú reciclabas se te premiaba con una serie de bonus de puntos que al final el ayuntamiento en cuestión donde tú vivieras te hacían un descuento del impuesto, las basuras, del impuesto que pagabas de las basuras. ¿Vale? Entonces, bueno, eso fomentaba realmente. Entonces el Internet hoy en día es que, bueno, excepto productos que lógicamente no tienen sentido, pero caen más todos los productos. O sea, un horno, por ejemplo, hablábamos del horno no con la pantallita, pues está conectado al Internet de casa, pues para que puedas actualizar esa pantalla del horno. Bueno, al final todo. Entonces, sí, supongo que con el paso de los años cada vez las comunicaciones, la integración de los productos con la electrónica y la digitalización pues están fusionando y dejan de ser
productos tipo taza pues seguirán existiendo, ¿no? Pero a la que lo desarrollas un poco, pues cualquier cosa acaba disponiendo de... Sí, lo que pasa es que también te digo, ¿vale? Que después de ver la cantidad aparte de los proyectos que actualmente estamos trabajando, que son muchísimos, al final también cada semana interactúas con mucha gente pues que pregunta, que tiene una idea, ¿vale? Hasta que realmente se materializa en algo en un proyecto. Perdona sí. que te interrumpa. ¿Tú sabrías decirme cuántos emprendedores o cuántas consultas puedes tener tú semanalmente o mensualmente de alguien que te diga? Bueno, la verdad es que al final hoy en día hay más, que ya es una empresa muy consolidada. Está la gente que realmente quiere ya trabajar con nosotros, ¿vale? Después el boca a boca de clientes que hacen muchísimos años, pues desde el día cero que trabajan con nosotros. Después toda la acción desde el departamento de marketing, que se está haciendo muy bien, pues el llegar a canales que antes o usar canales que antes no usábamos. Realmente pues hay consultas semanalmente de mi área, hablo, pues pueden ser 5, 6, 7, 8, depende. Es algo que además no sabemos explicar, que hay veces que en una semana te entran 20, la siguiente una, y hay meses que ahí es un boom, que no das abasto a atenderlas, y luego hay otras semanas pues que una o dos. Y dices, ¿por qué? Bueno, yo siempre... Bueno, tengo la teoría de que la primavera sangre altera, y así es, sí. ¿Vale? Pero fuera de eso, como la primavera está en la época que ya se han cerrado los presupuestos que se hacen a principio de año, y a final de año tienes la época que pues ya has gastado el presupuesto que tenías en nuevos desarrollos o en inversión de nuevos productos, ¿vale? Seguramente primavera, verano, y fuera de que verano, pues lógicamente están las vacaciones, y en España aún es un país que se muere a un mes entero la industria, ¿vale? Pues eso, la primavera, y quizá después de que se empiecen los colegios, después de la diada aquí en Cataluña, pues a partir del 15 de septiembre también hay un buen boom, ¿vale? Fuera de esa teoría que yo tengo, que he sacado así, me la he sacado de la manga, ¿vale? No sé decir, porque a veces hay... No, es para hacerme una idea de cuántos proyectos pasan por tu mesa, ¿no? O sea, no proyectos, sino bueno, pero ideas, productos... Que sean consultas no quiere decir que realmente... Que se materialicen. Porque hay mucho... Pero bueno, pero sí que te explican, ¿no? Y mira, he tenido esta idea. Sí, bueno, lo que pasa es que hay consultas muy, muy absurdas. O sea, esta semana, por ejemplo, nos escribió un señor que quería cambiar las señales de tráfico de su pueblo. Y hoy he visto que vosotros desarrolláis y tal, y he visto que hay pocas señales o muchas, y las quiero cambiar porque no son reconocibles, o no sé qué explicaba y tal. Yo pensaba, este señor ahora ha pensado que le vamos a diseñar unas señales de tráfico, de no sé, y se las vamos a hacer, va a fabricar 50, se irá con su mochilica al ayuntamiento. ¿A cuántos años resido? Quiero cambiar las señales. Señor concejal, mire, traigo aquí mi... Quiero cambiar las señales, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas muy, muy absurdas, ¿no? O a veces cosas complicadas, o por ejemplo, cuando les explicas todo el proceso que requiere, ¿vale? Tanto de tiempo como económico, bueno, pues a lo mejor aquella mañana que te has levantado, tengo el proyecto que va a cambiar mi vida y la de la sociedad. Bueno, cuando lo ves dices, bueno, si acaso ya volveré mañana y ya... Le doy una vuelta. Le doy una vuelta, correcto. Muy bien, una de las cosas que más consultas o dificultades ha generado la hora de desarrollar producto, incluso con los emprendedores con los que he estado hablando durante estos meses, me han transmitido, es todo lo que tiene que ver con la validación del producto. Validación. Sí, o sea, todas las empresas de startups, emprendedores o empresas consolidadas que han desarrollado un software, su validación es más o menos, no sencilla, pero es un poco más accesible. Sí. Puedes crear una especie de producto mínimo viable que más o menos cubra. Sí, es muy fácil además introducirlo en el mercado que le llegue al usuario. Haces una web, oye, pruébala, conéctate. Web, voy a hacer esto y no tendrá todas sus funcionalidades, pero más o menos cubre, con eso validas y puedes ir avanzando. En el caso de desarrollo de producto, de hardware, es una movida, porque al final la validación final no la vas a tener hasta que has hecho la inversión en los moldes, tienes el producto definitivo homologado, validado, patentado con todas las películas.
Vale, pero entre la nada del desconocimiento absoluto de, oye, no tengo ni idea de si esto va a funcionar, entre la nada y tener el producto en el mercado, seguro, o sea, bueno, de hecho, cada uno de estos emprendedores me han explicado sus hazañas, ¿no? ¿Cómo lo han hecho? Vale. ¿Tú sabrías decirme algunas con las que podríamos nosotros compartir? Bueno, de hecho, otra vez lo mismo que ya ha ido saliendo, ¿no? A medida que vamos hablando. O sea, por suerte, ha ido avanzando todo el tema del software o aplicaciones que podemos, igual que con la impresión 3D que apareció y luego se ha ido rápidamente instaurando como una herramienta. Por ejemplo, está el tema del renderizado, ¿vale? O animaciones o vídeos. Hoy en día es sencillo recrear unos fotomontajes, unos renders o unos vídeos que puedes situar el producto que no existe aún en el ámbito de uso o en el usuario y realmente, o sea, a quien se lo tengas que mostrar, en vez de explicarle, no, mira, sí que yo te hago una mochila y tal que tiene un tubito para que bebas agua mientras estás haciendo una carrera de montaña y tal, bueno, pues habrá alguno que lo entiende, el otro, pero con una imagen gráfica y veas ese vídeo de cómo funciona y los litros que te caben y cómo lo llevas ergonómicamente, cómo bebes y demás y tal, pues eso ha sido un gran paso. Uh-huh. Después también está todo el tema de la realidad virtual o la realidad aumentada, uh-huh, que también ha sido un gran paso, que nosotros es algo que estamos empezando a incorporar en nuestros proyectos, bueno, porque al final con la realidad aumentada, pues tú puedes ver ese elemento que no existe cuando te pones las gafas en el ámbito, pues si quieres ver, yo qué sé, una jarra de agua en una mesa, te las pones y ese diseño que tú has hecho en 3D, pues puedes ver esa jarra ahí y, hostia, pues sí que queda bonita, sí que tal, me gusta, ¿no? Pues esto que es una tontería, pues lo puedes hacer con muchísimas cosas. De hecho, grandes compañías trabajan como Welling muchísimo con la realidad aumentada para ver la experiencia del usuario que tiene al embarcar, al facturar, al sentarse en el avión, al ver al azafato o azafata cómo le explica pues, las salidas de emergencia, pues todo eso lo pueden recrear pues, con las gafas sin tener que haber desarrollado nada. Y luego, dando un pasito más, que se lo habíamos comentado, existen, antes de fabricar moldes para fabricar grandes tiradas y hacer una gran inversión, pues todo el tema de moldes de silicona, que puedes hacer tiradas cortas y este producto pues ya lo puedes ir facilitando a los posibles usuarios para esa validación que comentas, ¿no? Para que ver qué tal, qué opinan pues los futuros usuarios de, hostia, pues sí, me gusta, ostras, pesa, no pesa, es ergonómico, no es ergonómico. Vale, esta semana, la semana pasada hablábamos con Rock de un producto que ha desarrollado él, que es el exprimidor de naranjas, que justo hizo el lanzamiento en Kickstarter hace 15 días. Sí, que ha sido un éxito total. De hecho, ahora vamos a ver cómo de éxito le está yendo. ¿Qué experiencia tenemos nosotros con Kickstarter? Bueno, Kickstarter es una de ellas. De crowdfunding hay muchas otras. Tú me lo explicas, yo voy buscando a ver cómo va el proyecto de Citring. Vale, la verdad es que las campañas de crowdfunding, ¿vale? Kickstarter quizás es la que más suena, pero como te digo, hay otras, ¿vale? Bueno, es un elemento que a mí me parece muy curioso, ¿vale? Porque realmente admiro la fe de la humanidad. De la humanidad, ¿vale? Y el hecho de que tú inviertas, aunque tengas un descuento, pero que tengas que esperar tanto tiempo, ¿vale? Realmente las campañas de crowdfunding han, como todo pionero, de cuando salieron a lo que es hoy, han avanzado mucho, han cambiado y creo que han mejorado el modelo de negocio, ¿vale? Al principio tú podías, con un dibujito y un render, subir la campaña, decir que ese reloj que es así o es asá o que incorpora tal tecnología y va a costar 200 euros y tal, y se dieron cuenta que en muchos casos una de dos, o le faltaba información o detalle al producto para convencer al que lo iba a comprar, o se encontraban que gente que apostaba, sí que es verdad que después si el producto no sale al mercado te devuelven el dinero, pero eso no deja de ser una pérdida de credibilidad para la compañía, en este caso la Kickstarter o la campaña que sea de crowdfunding, ¿vale? La empresa que haya detrás. Entonces, con el tiempo han exigido
que el producto esté mucho más avanzado, es decir, que sea un producto que sea bastante directo el industrializarlo, ¿no? Al final, el Kickstarter es una página web donde la gente compra el producto antes de que se produzca, con un descuento, lógicamente, para atraer a más gente, pero es para poder financiarse cuando no tienen fondos para poder producir ese producto, hacer los moldes y fabricar el producto, ¿vale? Entonces, con el tiempo han exigido y tienen bastantes canales para validar que ese producto realmente, el paso a la fabricación, sea bastante directo, ¿vale? Porque al principio, pues eso, ¿no? Gente que con un dibujito, un render, ostras, voy a hacer un coche sin ruedas y que huele, y que aparca solo y además mientras estás conduciendo te hace la cena. Hostia, pues sí, yo lo necesito. Yo pondría un dinerito aquí, ¿no? Yo lo necesito. Vale, entonces, realmente eso ha cambiado mucho. Pero, de hecho, yo me he encontrado en casos, por ejemplo, el caso que hemos explicado de Contenur. Contenur es una empresa muy grande, es una multinacional que no necesita usar un Kickstarter para financiarse, para sacar un producto. Y en este caso, el cubo que nosotros diseñamos el top de gama, que hacía un montón de cosas, o sea, aparte de lo que he explicado de controlar el peso de lo que ibas reciclando, tenía un control de humedad y temperatura, porque al final con humedad y temperatura alta es más fácil que se generen gérmenes, sobre todo en lo que es la basura orgánica. Bueno, tenías un control de un montón de cosas, ¿vale? Entonces, ellos usaron la campaña Kickstarter no para financiarse, sino para hacer un estudio de mercado, ¿vale? Colgaron el producto. Además, nosotros habíamos diseñado el top gama, yendo a máximos, pero pusieron 2 versiones más de cubo con menos tecnología. Lógicamente, pues uno tenía el precio más alto y los otros, y lo que querían detectar o analizar o ver es qué aceptación tenían en el mercado para si realmente valía la pena lanzarlo o no, ¿vale? Porque al final muchas veces tú lanzas un producto y, como digo, pues hay una feria para enseñarlo, hay distribuidores, pero siempre vas un poco a ciegas de decir, hostia, esto se venderá, la gente lo comprará o no. Entonces lo usaron para realmente ver. Y realmente, bueno, fue el caso de que vieron que realmente a la gente no le interesaba o no iba a pagar 2.000 euros por un cubo de basura que te analizara, porque realmente lo que hablábamos de que te hacían un descuento del impuesto de las basuras, dices, bueno, que de aquí 10 años habré amortizado. Los próximos 100 años habré amortizado la inversión que he hecho, ¿no? Entonces, bueno, vieron que realmente la gente fue un acababa de validación, ¿no? Correcto, acababa queriendo comprar el que no tenía tecnología. O sea, pusieron 3 o 4 modelos y había uno que de tecnología era muy, muy pobre. Pero era bonito. Era bonito. Entonces la gente decía, bueno, para hacer un cubo de basura simple, pues bueno, y ellos ya tienen varios modelos y hay otros fabricantes. Entonces, bueno, son esto de las campañas crowdfunding, pues bueno, es una herramienta sobre todo para producto que quieres ir a un uso, digamos, un uso doméstico, ¿vale? Esto para el sector industrial no sirve. Claro. En el caso de Rock, él lo que me explicaba era que lo había utilizado como un lanzamiento de preventa. O sea, que él realmente ya tenía la inversión de los moldes, ya la tenía, había lanzado los moldes, pero era como una forma de introducirlo en el mercado. Pero seguramente a veces sin pensarlo, pero estás haciendo ese estudio de mercado de realmente si ese producto se venderá, no se venderá, o sea, qué aceptación. Además, fue un ejemplo claro que, no sé, en 72 horas o... En 72 horas había vendido el equivalente a, 73.000 euros en 72 horas y ahora, que lleva 15 días, lleva 151.000 euros. Pues imagínate. O sea, eso es un argumento que tienes de decir, hostia, pues me lanza, porque a lo mejor, bueno, otro ejemplo, ¿no? O sea, ese es el eterno debate o ese que muchos de nuestros clientes dicen, hostia, es que para que un producto sea muy competitivo, cuantas más unidades fabricas, más es, pero si fabricas más unidades, más inversión tienes que hacer, ¿no? Entonces el eterno debate es decir, ostras, ¿qué hago? ¿Vale? Invierto más, pero así consigo que sea un producto más económico, una de dos, o porque me queda más margen a mí para recuperar la inversión o para poder lanzarlo a un precio más económico y inundar el mercado de ese producto, ¿no? Entonces es decir, hostia, pues tengo ese dinero y tal. Claro, cuando tú tienes un ejemplo como ese, que lanzando, pues al final la campaña de crowdfunding lo ve mucha gente, pero no todo el mundo, pues seguramente mucha gente de lo que nos escucha pues no sabía ni lo que era, sí, ¿vale? Sí. Pero
la gente que has podido captar y ves que realmente hay una aceptación, pues eso te anima a quizá pues decir, hostia, pues iba a fabricar, yo que sé, 5.000 exprimidores, pues a lo mejor hago 20.000 y así consigo bajar un poco los costes. Bueno, pues es una buena ¿Cómo es el herramienta. tema de los costes de industrialización? Justo esto que nos estás explicando, explícanoslo, amplíanoslo un poco más. Bueno, eso es una de las cosas que creo que ni más mejor hacemos, ¿vale? Seguramente también fruto de la prueba y el error, y es, lógicamente, al final, cuando estás en las fases previas de un proyecto, en especificaciones sacas un coste, ¿vale? Que ese coste, bueno, ¿de dónde lo saca, no? Claro, cuando seguramente el cliente nos propone un proyecto que es algo que ya existe en el mercado, pues te puedes fijar a qué precio se está vendiendo. Si quieres sacar un nuevo secador de pelo, ¿vale? Pues a cuánto, ¿vale? ¿Qué ofrezco? ¿Qué potencia hay? ¿Qué versatilidad tiene o qué diferencia aporta mi secador versus a lo que existe? ¿Vale? Pero ya tienes una gama de precios. Uh-huh. El tema está cuando hay productos que son innovadores, que irrumpen en el mercado y no existen, ¿no? ¿A qué precio? Yo, por ejemplo, eso no sé dónde lo leí, nosotros psicológicamente tenemos, independientemente del nivel de vida que tú tengas, para todo hay un precio. Tenemos un precio que a base de los años... Tienes un anclaje, ¿no? De que sí, algo vale... Sí, tienes una horquilla de precios en los que, por ejemplo, leí que un reloj estaba alrededor de los 100 euros, ¿vale? Unas gafas de sol creo que eran 150, y eso con todo. Y eso, si cada uno hace el ejercicio en casa, te dices, hostia, yo por un reloj, ¿vale? Tú me puedes enseñar un reloj que dices, hostia, qué guapo, qué chulo, hostia, brutal, bonito, no sé qué, tal, hostia, ¿qué vale? 25.000. Ah, vale, pues ya volveré mañana, ¿sabes? Ya que tengo la... Le doy una vuelta. Sí, le doy una vuelta, correcto. ¿Vale? Claro, si te dices, o sea, ese reloj, pues normalmente este otro vale 120, este vale 150, pero aporta y tal, pues es probable que te lo acabes comprando si lo quieres, ¿no? Con lo mismo con las gafas y tal. Entonces, bueno, es importante, si es un producto nuevo, saber dónde lo ubicas, con qué lo comparas, para ver qué precio tiene. ¿Vale? A partir de ahí, tú pones el precio objetivo que te gustaría de coste, ¿vale? Porque luego está, que claro, una cosa es el precio coste de un producto, pero cuantos más intermediarios haya por medio hasta que llega al mercado, al usuario final, pues bueno, ese precio normalmente se acaba hasta muchas veces duplicando. Como las ¿vale? naranjas. Correcto. Exacto. ¿Vale? Entonces, hoy, por suerte, el hecho de cuando irrumpió el Internet of Things, ¿no? El Internet, ¿vale? Y el hecho de venta directa desde la página web, y ya cuando ha aparecido Amazon ya es la bomba, ¿vale? Seguramente se han eliminado muchos distribuidores intermediarios que hay, ¿vale? Porque antes una lámpara, si no la comprabas en la tienda del barrio o la comprabas en un Ikea o un Leroy Merlin, no tenías otra forma. Hoy en día una lámpara te la puedes comprar en cualquier página web directamente al fabricante o por Amazon, y entonces reduces esos costes. ¿Vale? Pero fuera de ahí, tú tienes que definir un coste. ¿Vale? Ese coste, claro, lo que no vale es que tú vayas avanzando el proyecto sabiendo que pues, esa lámpara tiene que costar entre 30 y 50 euros, ¿no? Siempre se pone en especificaciones una horquilla, y lo que no vale es que vayas o no sirve, avanzando con el proyecto, haces el prototipo que funciona, hostia, qué luz más bonita, que si tenue, que si tal, que si más fría para momentos diurnos, más cálida pues cuando ya nos estamos relajando y demás y tal. Perfecto. A ver, y cuando ya has llegado al final, coste de fabricación de la lámpara, 198,50. Hostia, lo hemos cuadriplicado. Vale, nosotros sí que a medida que el proyecto lo vamos avanzando, tienes en mente pues, que el coste estaba definido entre esos 30-60, ¿vale? Y a medida que vamos avanzando, hacemos el desarrollo, tú vas teniéndolo en mente, pero bueno, solo es intuición del que lo está diseñando, ¿vale? Pero sí que en fase de diseño de detalle, como ya ahí tienes, como hemos explicado al principio, un escandallo de qué partes tiene esa lámpara o ese producto, ¿vale? Pues tiene tal carcasa de plástico, que son 3 piezas, tiene tantos tornillos, tiene una batería, tiene una pantalla o lo que sea tal, y ahí sacas y dices, vale, pues vamos a hacer un escandallo de ver en un escalado de volúmenes de fabricación para fabricar 100, 1000,
5.000, 10.000, 25.100. Y ahí ya tienes unos costes reales, porque realmente dices, carcasa de plástico. Hablas con el moldista, el molde vale tanto y la inyección, como son 12 gramos, tal, pum, pum, y el ciclo de inyección son tantos segundos, sabes el coste exacto de esa carcasa. Lo que digo, para 100, para 1.000, para 5.000, lo que sea. Y de eso, de todos los componentes. Antes de fabricar el prototipo, es decir, no te has gastado un duro, ya no solo en utillajes de fabricación, ya ni en el prototipo, ya puedes ver realmente si estás cumpliendo los objetivos. ¿Que ves que se te ha ido de madre? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? La batería, por ejemplo, si es que habíamos dicho que la batería durara 25 horas, pues a lo mejor dices, hostia, pues para cumplir, eso siempre tanteándolo con el cliente y llegando a un acuerdo, dices, pues a lo mejor esta batería que vale 12 euros de coste cuando compras X unidades, a lo mejor vale la pena coger y la batería que duraba 25 horas hacerla de menos rendimiento y que a lo mejor solo dure 10, ¿vale? Y esa batería que valía X dinero vale la mitad. Bueno, pues ahí ir viendo qué partes puedes ir retocando, mejorando, cambiando para cumplir especificaciones. Entonces, bueno, ya sabes que luego cuando haces esos ajustes, cambios, cuando vayas a hacer el prototipo, ya estás prototipando algo que realmente cumple objetivos, ¿no? Y eso es una cosa que le decía que con el tiempo y con los avances que ha habido yendo en el tema del diseño y desarrollo de las herramientas que hoy tenemos de simulación y tal, ya puedes asegurar mucho más los pasos en el tema de los costes. Muy bien. Otro gran debate que hay con la industrialización es si fabricar en China o fabricar en España. Bueno, eso no realmente no hay un modelo que realmente... No hay respuesta, ¿no? No, respuesta sí que hay. Respuesta hay para todo. Pero lo que hay es que no hay un modelo que sirva estandarizado. Es decir, para cada producto, nosotros dentro de la empresa trabajamos diferentes escenarios. Por ejemplo, nosotros, después de haber fabricado infinidad de productos, ves que, primero, que fabricar en China no es la panacea. ¿Vale? Hay el chino bueno y el chino malo. El chino bueno y el chino malo, igual que aquí hay un pintor bueno y el que te deja todo de gotarrones las paredes, ¿no? Una vez das con los proveedores adecuados, que eso es un kit de la cuestión, ¿vale? Que hay chinos que trabajan muy bien y que tienen unas fábricas que son envidiables, ¿vale? Lógicamente, al final, la materia prima vale lo mismo aquí que ahí. Uh-huh. Lo que pasa es que ahí, aparte de que trabajan más horas y más días, el precio hora de las personas es más bajo. Uh-huh. Y de ahí pues, que, por ejemplo, fabricar un molde sea más barato. El acero vale lo mismo, pero la hora de mecanizado y el tiempo pues es más barato. Pero ¿qué pasa? Seguramente el tema de los costes de envíos, esa diferencia te la comen. Nosotros los escenarios que actualmente barajamos es molde asiático, porque no solo los chinos fabrican moldes, ¿vale? Uh-huh. Asiáticos, vamos a ampliar un poco. Molde asiático que se inyecta en Asia y se trae en avión o un barco para aquí. El diseño de molde hecho aquí, que se le da al asiático, ellos fabrican el molde y este molde lo traemos en barco para aquí, inyectamos aquí. Y luego, como último escenario, así a grandes rasgos, sería molde nacional e inyección nacional. Uh-huh. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que tú, por ejemplo, cuando son piezas de batalla, que digo yo, pues que no necesitan un acabado, que son piezas a lo mejor más internas de los productos, que no se ven y tal, y que pueden ser pues con un acabado más vasto y tal, y son pequeñitas que el transporte no penaliza, porque pesan poco y en una caja te caben muchas, pues seguramente vale la pena hacer un molde asiático, inyectarlo ahí y traerlo. ¿Vale? Cuando ya son piezas que a lo mejor son más grandes, que el transporte penaliza mucho por peso o volumen, ¿vale? Porque a veces la gente cree que es el peso lo que penaliza el transporte y muchas veces es el volumen. Bueno, pues el traerlo es muy caro y la diferencia que te has ahorrado en los moldes pues lo acabas pagando con las piezas, ¿vale? Por eso también es muy importante cuando se habla de industrialización, que parece algo muy sencillo, es decir, vale, vamos a ver qué costes son los utillajes, vamos a ver qué estimación, que también eso es un poco a ojo buen cubero, ¿vale? Pero qué estimación de unidades, porque cuanta más unidad hagas,
el molde menos peso tiene, ¿vale? Entonces a lo mejor vale más la pena pues hacerlo aquí el molde, ¿vale? Y que no estés trasladando piezas para aquí, piezas para allá, ¿vale? Que lo pongas una inyección muy cerca de a lo mejor donde se ensambla, ¿vale? Porque dices, hostia, cuando voy a hacer 100.000 de lo que sea, cuanto menos estés moviendo para arriba o para abajo, pues mejor. Muy bien. Y esos son un poco los escenarios y por eso te digo que cada proyecto es un mundo y lo que hay que hacer es estudiarlo bien y hay casos pues que usamos una metodología u otra. Vale, sé que me vas a decir la siguiente pregunta, sé que me vas a decir que no me lo puedes contestar. O sea, no puede ser. Pues entonces, ahórrate del tiempo. No, pues hay que apretar un poco, hay que intentarlo. La pregunta sería, ¿cuánto crees que puede tardar en desarrollarse un producto? Desde que alguien tiene la idea y dice, oye, mira, quiero desarrollar el nuevo device, un nuevo dispositivo que haga lo que sea. Desde ese punto hasta que ese producto está en el mercado, es evidente que no es lo mismo hacer una taza que hacer un escáner de retina. Sí, después toda la carga, o sea, ya no es el tamaño en sí, es la carga de innovación, de investigación que tenga ese producto, ¿no? Entonces, y después también, otra vez lo mismo, si hablamos de hardware, ¿no? O de software, o sea, si hablamos de un producto físico que hay que hacer utillajes, que hay que hacer moldes y demás, o algo que es solo pues, digital. Entendamos que sí, que es algo físico. Que al final es nuestra especialidad. Mira, también yo me he dado cuenta que realmente los moldes, hagas un molde sencillo o hagas un molde mucho más complejo, es decir, siempre ronda entre los 2 y 3 meses. ¿Vale? Quizá en Asia, pues lo que decíamos de que trabajan más horas al día y los sábados también trabajan, quizás se recorta algo de tiempo, ¿vale? Pero luego tienes la problemática de que sí que son moldes que vas a traer para acá, tienes el transporte. Entonces, entre 2 y 3 meses mínimo de fabricar los moldes lo tienes y luego tienes los cerca de 60 días, bueno, que ahora con el tema de los piratas del Mar Rojo se ha complicado mucho y los envíos de Asia para aquí en barco son mucho más largos, pero bueno, lo normal entre esos 50-60 días del barco de traer el molde para acá, ¿vale? Eso no te lo quita nadie. Y luego está pues el tiempo que tardes en inyectar. Otra vez lo mismo, no es lo mismo inyectar 1000 unidades de algo que 10.000. ¿Vale? No es lo mismo inyectar una carcasa muy, muy grande con una carcasa más pequeña. Eso en cuanto, ¿vale? Pero estaría ahí esos, pues si tienes que traer los moldes 2 meses, más los 3 de fabricar, ya tienes 5, más la inyección que pueden estar entre 2 semanas, 3, más el tipo de ensamblado. No es lo mismo ensamblar un producto que engloba 10 piezas que englobe 80, ¿vale? Y luego está el proyecto en sí, pues que el proyecto cuanta más dificultad tenga, pues más tiempo. Hemos hecho proyectos que hemos estado 3 años, otros 2 y otros que hemos tardado 2 meses. Bueno, depende mucho. Eso. Bueno, pero al final sabes que hay algo que es ineludible, que es la fabricación. La fabricación de los moldes, el envío. La inyección y todo eso es ineludible. Sí. O sea, que si alguien... Esa es quizá la parte más fácil de calcular, ¿vale? Luego lo que sea el proyecto. O sea, diríamos que sería impepinable conseguir tener un producto en el mercado en menos de 6 meses. Impepinable. Bueno, eso es porque ya lo tienes hecho, diseñado. O sea, 6 meses a partir de que la gente cree que ya lo tiene, es decir, tienes un prototipo, lo que hablábamos al principio, ¿no? Que por eso nosotros dentro de IMAS hicimos ese salto de seguir ese acompañamiento, porque la gente muchas veces, para al final, llevar a cabo un proyecto para alguien que no está acostumbrado, y más aún cuando ponen el dinero de su bolsillo o dan la cara delante de unos inversores y demás, es un desgaste de tiempo y de dinero muy grande, ¿vale? Entonces, ese tiempo que han estado pues invirtiendo ese tiempo y lógicamente ese dinero, ¿vale? Cuando tienen el prototipo, dices, hostia, ya lo tengo. Lo tengo. Le ves ahí la carita con... ¿sabes? Descorchando el cava, ¿sabes? Y para, quieto. Porque luego hay este proceso, ¿vale? De fabricar lo que son esos moldes, ¿sabes? Entonces, bueno, te das cuenta que, bueno, seguramente, volviendo a lo que hablábamos de los costes hace un momento, muchos de los proyectos que nosotros hemos trabajado, yo he visto clientes nuestros que por este desgaste
mental, físico del tiempo, más la inversión económica que han hecho de su bolsillo o que están dando, vuelvo a repetir, la cara ante unos inversores que han puesto el dinero, que son gente que pone el dinero y luego solo quiere, oye, ¿cómo está lo mío? ¿Cuándo esto lo recupero? ¿No? Entonces, bueno, este desgaste a veces hace que cometan el error de poner un precio demasiado elevado al producto, porque después de haber invertido pues, ese dinero a pulmón un poco, pues quieren recuperarlo muy rápido, ¿vale? Entonces quieren recuperar la inversión que han hecho, amortizar todo lo que han comprado a nivel de o fabricado de utillajes y demás, y de esto pues el producto sí que me cuesta 30, ellos son conscientes de que ese producto lo tendrían que vender a 70, pero a lo mejor lo ponen a 120 con llámalo ansia, ¿no? Y además es una cosa que yo que he visto ese proceso, y aunque lo he intentado aconsejar muchas veces, al final yo ahí no puedo opinar, más allá de opinar, no puedo obligar a nada, ¿no? Y aunque les pueda decir, creo que te estás equivocando, bueno, y quizá, lógicamente, es que también lo entiendo porque he visto ese proceso de desgaste, de hostias, que tal, lo que yo creía que sería un año al final es un año y medio, he estado poniendo los ahorros, he tenido, bueno, casos que pues una lástima, pero he rehipotecado la hipoteca de mi casa, de mis hijos, no sé cuántos. Y bueno, entonces cometen ese error de intentar recuperarlo y al final lo que hace es que ese producto que a lo mejor hubiera tenido una aceptación muy buena en el mercado y se hubiera integrado o se hubiera vendido muy bien, pues que acabe fracasando, ¿no? Porque a veces, ustedes, es mejor fabricar muchos ganando menos y que se implante, que crees esa, entre comillas, necesidad, ¿vale? Para que realmente, hostia, pues, joder, yo quiero eso que el otro también tiene, no sé cuánto y tal, pero si es un precio competitivo que la gente lo va a comprar, pues lo vas a inundar y a la larga seguro vas a ganar mucho más, pero es a la larga, ¿no? Y muchas veces pasa eso que quieren recuperarlo antes, creen que tienen un bombazo entre manos porque bueno, al final todos creemos que nuestro hijo es el más guapo, ¿no? Y el más alto y el más fuerte, pues creen que tienen el mejor producto y que aguantará esa diferencia de precio versus la a la gente está competencia. dispuesta a pagarlo. Y bueno, pues muchas veces se cometen. Vale, y hablando de errores, ese sería un error que tú has podido detectar en todo este tiempo en cuanto a algo que puede hacer fracasar la salida de un producto al mercado, que es no hacer una buena valoración del precio de venta. Sí. No haberla hecho al principio, pero al final. Pero luego decir, tengo que recuperar antes. Traicionarte a ti mismo, lo que. Salir a un precio demasiado elevado al mercado. ¿Tú crees que es? Sí, yo seguramente diría que ese es uno de los errores. No lo cometen todos, lógicamente. Y lógicamente, esto estamos hablando cuando son empresas muy pequeñas o startups que tienen ese agobio, que tienen poca financiación, eso a medida que va subiendo el tamaño de la empresa, pues que también lo he visto, o sea, en empresas ya muy consolidadas, ir ahogados o el presupuesto que habían destinado para ese producto, ese proyecto, se les ha ido de las manos. También lo he visto, pero bueno, es menos común. Pero sí, yo creo que el error más común que he visto para que fracase un producto es ese. ¿Y se te ocurre otro? Otro error. Bueno, sí, lógicamente, pues. Bueno, además, ¿sabes lo que pasa? Que yo con los años, o sea, igual antes me hacías la pregunta de que, hostia, ¿cuánta gente puedes atender a la semana, al mes? Otra pregunta que más veces me han hecho, te explican la idea, los ves ahí con la cara de ilusión, no sé qué, he pensado, no sé qué, tal. Es la siguiente pregunta que te hacen es, ¿tú qué crees? Esto se va a vender, ¿verdad? Claro, tú estás ahí, ¿sabes? Digo, ahora qué hago. Esto se va a vender como churro. Es el momento de pedir el comodín del público. Claro, el comodín de Kickstarter. Sí, correcto. Claro, porque además, ¿sabes lo que pasa? Que seguramente años atrás yo opinaba. Sí, esto lo va a romper, ¿sabes? Pero después te das cuenta que cosas que yo, cuando he pensado, hostia, pobrecito, ¿sabes? Claro. La hostia que se va a pegar. Y luego, bueno, ¿se ha hinchado a vender? No, lo siguiente, ¿sabes? Si tú estás ahí, de joder, macho. Vaya ojo tengo, ¿no? Sí, ¿sabes? Ojo clínico. Y después cosas al revés que dices, hostia, Pedrín, esto lo va a romper. ¿Vale? Pum. Y los ha vendido, o sea, sigue en el mismo cajón donde se dejó. ¿Vale? ¿Y por qué? Ahora
exagerándolo un poco, ¿no? Pero a veces el hecho de que un proyecto fracase, ahora hablábamos del coste, ese es uno de los casos muy comunes. Pero a veces también está el que una idea puede ser muy buena, el proyecto está muy bien ejecutado, o sea, se ha llevado a la práctica y es un buen producto, pero que tú no hayas sabido comunicarlo, no hayas sabido llegar a ese target para ese producto. Es decir, si tú tienes una idea de un juguete sexual, ¿vale? Y tú haces una campaña de publicidad y tal, y lo están viendo unas abuelitas de 65 años, quizá no es el target, ¿no? ¿Vale? Pues eso pasa con muchas cosas. Es decir, el producto tiene que tener un precio competitivo y tienes que saber usar los canales para llegar a ese público objetivo. Si es un producto que la gente ya está acostumbrada a comprarlo por Internet, tú lo tienes que vender por Internet. Si la gente está acostumbrada a venderlo, por ejemplo, una colonia nueva, no la puedes vender por Internet, porque la gente lo que quiere es decir, hostia, sí, es muy bonito el frasco, pero ¿cómo huele? Entonces, ¿tú crees que a alguien le vas a decir, hostia, the new fragrance for men and for women? ¿Vale? Vale, perfecto. ¿Esto cómo huele? Pues tienes que ponerlo en corners, tienes que hacerlo en lineales, no sé, hacer una promoción de coger una avioneta y empezar a tirar muestras a saco y tal, y cuando la gente diga, hostia, pues esa colonia es buenísima, ¿dónde está? Entonces, pum, mira, se vende en tal sitio y tal, pero no tiene que poner. Pues como ese ejemplo, muchos otros. O sea, tienes que usar los canales adecuados y tienes que llegar al target para el cual va dirigido. Un coche de lujo, un coche tal, si tienes que empezar a vender coches eléctricos, ¿vale? Y al final lo están viendo los niños, pues no vas a vender mucho coches. No vas a vender mucho coches, ¿no? No. Vale, oye, escucha, hablando así de proyectos, vamos a... explícame algunos proyectos que te hayan que te hayan gustado especialmente. Por ejemplo, algún proyecto que para ti haya sido especialmente motivador, que hayas participado en él y hayas dicho, ostras, qué guay haber participado en este proyecto. Bueno, mira, eso seguramente te podría decir un montón, ¿vale? Pero seguramente esa pregunta, si me la hubieras ido haciendo, bueno, ya de hecho ya me la vas haciendo, ¿no? Que te veo a menudo, ¿vale? Pero si me la hubieras ido haciendo cada 5 años, la respuesta cambiaría, porque cuando empezamos la empresa, los primeros 5 años, pues conseguiste ese proyecto, hostia, qué chulo, qué bonito, tal, pum, ¿vale? Pero a medida que hemos ido creciendo y nos hemos ido rodeando de gente más cualificada, y hoy por hoy podemos decir que tenemos dentro de más gente muy, muy, muy capacitada, eso también es fruto de que cada vez tenemos proyectos más ambiciosos y proyectos con una alta carga de innovación, de investigación, de I+D o I+D+I, llámalo como quieras, ¿no? Entonces, hoy por hoy te podría decir que los proyectos que más me han gustado son aquellos que han englobado, tenían una alta carga de dificultad técnica, ¿no? Por ejemplo, ¿vale? Podría ponerte un ejemplo de un remolque que hicimos, ¿vale? Que en este caso pues, bueno, era un radar que funcionaba para las minas y tal. Y bueno, fuera de explicar el proyecto en sí, podemos estar aquí 5 o 6 semanas, ¿vale? Porque es un proyecto tecnológicamente muy, muy cañero, pero por ejemplo en concreto, ¿vale? En aquel momento era el tema de que era un remolque que tenía que estar en la intemperie durante meses, ¿vale? Y entonces, bueno, sí que puntualmente pues los técnicos iban pero todos los datos que recogía este radar y tal, pues como estaba conectada, era Internet of Things, estaba conectado, entonces la información no tenías que ir a verlo para nada, ¿no? Entonces tenía que funcionar, tenía que tener autonomía durante mucho tiempo, ¿vale? Además, muchos días, ¿no? Muchos días. Tenía que estar funcionando autónomamente. Meses. Vale, claro, podías hacer que, seguro, como además estos para minas de esas que están, pues, aquí en España, hay en el norte y tal, pero sobre todo en Uruguay, que están en zonas de la sierra, pues, bueno, zonas de difícil acceso. Vale, entonces enviar a lo mejor cada 2 días un tío ahí que fuera, pues yo qué sé, a encender, o por ejemplo, al principio se planteaba que tuviera una burra, que tuvieras, pues la típica, ¿no? Que fuera ahí con la lata de gasolina, echarle ahí al producto para que tuviera energía, porque estuvimos viendo, bueno, sí, placas solares. Bueno, las placas solares, para el consumo que tenía realmente ese producto, tenías que hacer un área muy grande. Entonces, el remolque al final, el área que el carenado que tenía era grande, pero el cálculo que hicimos tenías que tener unos paneles
añadidos, ¿vale? Que eso también tenías el problema del mantenimiento, al estar ahí a muchas zonas con mucho viento, pues el efecto vela, pudieras tener un problema de que se rompieran, bueno, y entonces ahí fue cuando ahora la pila de hidrógeno es algo que ya está más extendido, pero hace 6 años, bueno, era algo más novedoso y bueno, pues ahí como somos unos motivados, venga, vamos para allá, ¿no? Entonces, pila de combustible. Estuvimos investigando pues cómo funcionaba, los pros, los contras, ¿vale? Y bueno, era algo, como te digo, muy novedoso, que no estaba muy instaurado y bueno, al final, pues después de mucho trabajo conseguimos que el producto tenía una autonomía brutal, ¿vale? Con la pila de hidrógeno es mucho más limpio, ¿vale? Al final no estás un motor de combustión. Y bueno, pues ese reto, la verdad es que fue algo que al principio cuando lo vimos dices, hostia, te estás metiendo en camisa de 11 varas, ¿no? Y bueno, cuando lo conseguimos y realmente ese remolque, bueno, esos remolques que se fabricaron y se testearon y estuvieron, pues bueno, la verdad que fue un éxito muy chulo. Luego, por ejemplo, todo lo que son proyectos del sector Horeca, pues bueno, a mí especialmente me gustan. Por ejemplo, pues bueno, hace unos años y trabajamos en un proyecto para desalcoholizar vino, ¿vale? Y además ya no solo es el que desalcoholices el vino, que bueno, conocimos también a gente del sector, enólogos y sommeliers y demás, que aprendimos un montón de cosas. Yo hasta aquel momento era bastante neófito, de poco creyente del tema de los catadores de vinos, ¿vale? Y bueno, realmente, como en el proyecto queríamos saber su opinión de una vez quitas el alcohol al vino, no lo quitas parcialmente, o sea, era un equipo que puedes medir los grados que le puedes quitar, es decir, a 14,5, 15 que acostumbran a estar los vinos, un vino negro, ¿vale? En este caso podías bajarlo a 12, a 10, a 8, ¿vale? Entonces queríamos ver el sabor, porque al final el etanol tiene sabor, ¿vale? Y queríamos ver, pues, qué opinaban, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que ellos, a medida que le íbamos quitando más graduación, hay un momento que cuando lo bajas demasiado por debajo de 6 grados, pierde demasiado, ¿vale? Pero entre 6 y los 15 originales, que tienes esa graduación que puedes regularlo, bueno, era brutal ver la reacción de los catadores, o sea, enólogos, ¿no? Son no. Sí, enólogos. ¿Vale? Te das cuenta que realmente decían, hostias, que el hecho de quitarle el tanto por ciento de sabor del etanol, del alcohol, afloraba mucho más el resto de sabores, pues bueno, el roble, la madera de la barrica en la que ha estado, que si a naranja, frutos rojos, todo aquello, que si vainilla y demás y tal. Y bueno, pero entonces, te digo, o sea, realmente yo flipé en colores cuando veías que nosotros les poníamos botellas tapadas que no sabían la marca que era, ni la añada, ni demás, y además ya no solo eso, ya llegando a un nivel máximo de putearlos, ¿vale? Era con diferentes bajadas de alcohol. Y claro, teníamos ahí tres personas muy reconocidas, ¿vale? Que estuvieron y, hostia, los cabrones, tío, adivinaron las marcas, el año, los grados que le bajabas, y yo flipé en color. Y pues, aquí llevan el pinganillo, y hay otro que le está cantando ahí algo, y flipé en colores. Vale, y eso es un proyecto que me gustó mucho. Y luego otro que hicimos tiempo atrás también, el del aceite, que era para que al final el aceite tiene 1 año de durada, desde que se hace otra vez la recolección y la prensa hasta el aceite nuevo y el viejo, ¿no? Entonces, normalmente que se hace la prensa en octubre, noviembre, creo que es, ahí es donde tomas o usamos el vino joven, que es ese más verdoso o demás y tal, que es el más intenso, y a medida que va pasando se va volviendo más amarillento y es un sabor bueno, lógicamente, pero no es lo mismo que de primera prensada que se le dice o un aceite nuevo. Y en este caso el proyecto primero se hizo a través de un instituto tecnológico, ver qué pasaba con la pasta de las aceitunas. Al final en las cooperativas lo que hacen la recolección, ¿vale? Hacen la prensa, bueno, trituran lo que es las aceitunas con el hueso, piel y todo, ¿vale? Primero lo trituran y luego hacen la prensada y de ahí sacan el aceite, ¿no? ¿Qué pasaba si una vez lo triturabas y antes de hacer la prensada congelabas esta pasta para que no se oxidara, ¿vale? ¿Y qué pasaba si después
lo descongelabas, ¿vale? Porque hay productos, por ejemplo, como la patata, ¿vale? Tú un estofado lo congelas, la carne, la zanahoria y tal está buena, pero la patata pues se ve como que queda como más harinosa, ¿no? Pues bueno, ¿qué pasaba con esto? Y bueno, después, en este caso, un centro tecnológico destinado o dedicado al tema alimentario, hicieron las pruebas y, bueno, casualmente parecía que el aceite no perdía las propiedades, es más, se ganaba la cantidad de aceite que se sacaba, aumentaba un poquito, ¿vale? Entonces, a partir de ahí es cuando vino nuestro cliente y era que tú pudieras tener, en este caso, el origen final, como siempre, que es cuanto más venta hay, es el público, el usuario final en una casa, ¿no? Que puedas tenerla en expreso. Sí, el doméstico. Exacto, doméstico, correcto. ¿Vale? Pero primero pasamos por la restauración, que al final son los que ellos te dicen esto sí y tal. Y entonces les hablamos de la idea, hicimos unos primeros prototipos más manuales y, bueno, flipaban en colores que tú a lo largo de todo el año pudieras tener un aceite de primera prensada, un aceite nuevo, aunque sea enero, febrero, mayo, junio, julio. Ya no es eso, sino que como la prensada la estabas haciendo ahí con el equipo, tú podías, al final el aceite, que eso pues, lo hemos visto todos, puedes darle sabor. Por ejemplo, tú le pones una hoja de laurel o bolas de pimienta y será pues un aceite con sabor. Pero todo lo que son cosas que no se deterioran con el tiempo, claro, para que esté macerando, ¿vale? Ahora si le pones una gamba o una ostra y lo dejas una semana, coge el teléfono, tenlo cerca, ¿vale? Al 112, ¿vale? Porque es probable que tengas que correr, ¿no? Vale, entonces... bueno, vieron que como el aceite lo hacías al momento, podías hacer una prensada, pues volviendo al ejemplo de la ostra o de la gamba, y tenías aceite con sabor a esa gamba o ese aceite, tal, que eso les abría un abanico de posibilidades de culinarias brutales. Y la verdad que fue un proyecto muy, muy chulo, la verdad que fue muy divertido. Oye, pues muy bien. Muy bien, llevamos un ratito aquí cascando sobre proyectos y sobre desarrollo de productos. Espero que haya sido interesante para todos los que nos oigan y nos vean y puedan sacar algunas conclusiones, algunos de los errores que hemos dicho que se puedan evitar. Y para concluir, a todos los invitados, toda la gente que ha pasado por aquí, bueno, tú no has invitado, tú eres de la casa, pero todos los que se han sentado en esa silla, les he hecho la misma pregunta, que es si me puedes resumir cuál crees que ha sido la mayor cagada profesional que has cometido en tu historia. Ostras. La mayor cagada. Bueno, a ver, errores hemos cometido muchos, seguramente. Por la juventud que empezamos, teníamos 27, 28 años. Pero yo quizá creo que el error mayor que hemos tenido es el crecer muy rápido. O sea, morir de éxito, ¿no? Cuando se dice morir de éxito, quizás son dos palabras que juntas no casan cuadran, mucho, ¿no? Sí. ¿Vale? Pero bueno, al final es cuando realmente no sabes analizar o no sabes medir el crecimiento, ¿vale? Es decir, todas las cosas, todo en la vida, necesita su proceso de asentamiento, de coger ese pozo. Y a veces, hostia, las cosas te van bien, hostia, pues cojo una nave más grande y ya ficho gente y compro esta máquina y no sé qué y tal. Y a veces, en muchos casos, hay cosas que son un bluff, ¿no? O son un espejismo, ¿no? O como esto que se llama una sierra de diente, ¿no? Es un pico que sube, pero tal como sube hay una caída. Entonces, si no analizas muy bien ese momento en el que estás, el por qué es, que puede ser casualidad o puede ser fruto de... ¿Vale? Si haces una serie de inversiones muy grandes, te encuentras, pues si en la caída has hecho unas inversiones, entonces ya entra el hecho de que tienes que tirar de los bancos más de lo que deberías, ¿vale? Trabajar con bancos no es malo ni mucho menos. Ahora, cuando tú vives o pagas los sueldos a través del crédito que has pedido al banco, eso es un problema. Y eso yo creo que pasa cuando no sabes analizar ese crecimiento que estás haciendo o ese momento en el que te encuentras en una línea ascendente total, ¿vale? El por qué es. Entonces, a lo mejor vale la pena decir, vale, sí, va bien, pero esperemos un poco y antes de hacer una inversión en instalaciones, en maquinaria, en personal, lo que sea, ¿vale? Porque al final nosotros siempre lo hemos intentado. Cuando coges a gente que no sabe qué, y dices, hostia, pues tengo mucho trabajo, lo cojo y si en 3 meses hay que echarlo, pues que le den, ¿no? Al final... las personas que nos rodean son los que nos han llevado también donde estamos y es gente que muchísima gente lleva muchísimos años con nosotros
Y es cuando tú dices, ya voy a coger a alguien, es pues porque se va a integrar, nos va a ayudar y es para un tiempo largo. Sí, es de forma consolidada. Exactamente. Y todo eso es lo que te digo. Entonces, cuando coges a alguien que tiene una familia detrás, compras una máquina, haces una inversión en lo que sea, bueno, pues poco a poco. Es muy fácil decir, sí, pues voy a la feria de Milán y hago un stand y tal, y me gasto pues 60.000 euros entre el stand, el fabricarlo, el ir, los hoteles. Bueno, tranquilo, nos interesa, sí, cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestro socuarto, y hay que hacerlo poco a poco. Y seguramente ese error lo cometimos y nos encontramos en un momento delicado, pero bueno, por suerte supimos rectificarlo. Vale, Kim, y después de todos estos años, ¿el proyecto más curioso en el que has participado? Ostras, el más curioso, sí, yo creo que ese además lo recuerdo muchísimo siempre. Es el proyecto aquel que trabajamos, ¿vale? Que nos vino una empresa de Madrid que lo que querían era un problema que existe hoy en día en España sobre todo, bueno, en muchos países, es el espacio para enterrar a nuestros seres queridos, ¿vale? Al final, o una de dos, o se quema y el difunto y se pone en una urna, ¿vale? Que mucha gente se lo lleva a casa y bueno, tienes ahí una urna que cualquier día el gato te tira la urna y tienes ahí un desastrillo, tienes un desastrillo doméstico. Una niebla extraña por casa, ¿vale? Y después lo puedes dejar en el cementerio, pues tienes ahí una urna que ocupa un espacio, o luego está el tema del ataúd de madera, ¿vale? Entonces lo que ellos querían proponer era que tú generaras con estas cenizas un mármol, ¿vale? Una piedra, ¿vale? Que gracias bueno, que años anteriores habíamos estado trabajando mucho, ¿te acuerdas? Ahí en Macael, sí, en Almería con Cosentino, para el tema de generar el silestón y demás, y ahí, pues, bueno, cogimos unos conocimientos muy chulos del tanto por ciento de minerales versus la resina epoxi y demás, ¿vale? Que no era la receta, pues sino Paco Cosentino cárcel. nos cuelga, ¿vale? Y bueno, fruto de esos conocimientos, bueno, pues la idea era, pues a partir de las cenizas, que no dejan de ser minerales, ¿vale? Con resina conseguir este bloque de mármol, que además iba con un estuche muy chulo y demás y tal, ¿vale? Y bueno, fue un proyecto curioso. Primero, bueno, pues con muertos no habíamos trabajado nunca, o post-mortem, ¿vale? Siempre pensabas en el usuario final, la experiencia del usuario, ¿no? Que suele estar vivo, ¿no? Y dices, user experience tras muerto. Digo, coño, esto no me lo enseñaron, ¿vale? Entonces, bueno, además también llevaba un tag, ¿vale? Con el móvil NFC podías pues seguir teniendo ese recuerdo con el ser querido, ya sea en tu casa o en el cementerio, pues hoy es tu cumple, te conectabas, podías poner texto y bueno, pues era como darle vida o alargar ese recuerdo, ¿no? ¿Vale? Y bueno, y fue muy curioso porque, bueno, al final el trabajo lo tenías que hacer, pues, empíricamente, ¿no? Con cenizas, y teóricamente nos dijeron, vaya, que eran cenizas de cerdos, que además es el animal que, como sabéis, más cercano al ser humano, ¿vale? Entonces cribabas ahí, pues, esa resina, porque a veces venía mezclado con tierra y con otras cosas, y tenías que sacar lo que era la ceniza, coño, y un día apareció una cadena de Cristo y dices, coño, un cerdo católico, hostia. No, y bueno, ahí nos dimos cuenta que no estaba. Claro, entonces ahí hubo un tema repulso ahí con el personal. Un poco de crisis, ¿no? Un poquito de crisis tal, pero bueno, fueron de alguna anécdota de ese tipo. La verdad que fue un proyecto muy curioso, diferente, que cuando nos lo plantearon decías, hostia, pues sí. Vale, pero estuvo curioso. Bien. Oye, Kim, pues ha sido un placer. Ha sido un placer tenerte ahí sentado y someterte a preguntas. Al tercer grado. Al final lo importante es poder sacar conclusiones y que la gente que nos vea pues sea capaz de aprovechar la experiencia que nosotros tenemos y si son capaces de no cometer alguno de los errores que nosotros ya hemos vivido, pues mejor para todos. Será un placer. Eso es. Normalmente a todos los invitados les regalo unos auriculares de nuestro patrocinador Proton Go, pero tú que debes tener la casa llena, pues no lo vamos a hacer. Así que ahí queda y bueno, a todos vosotros muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto del podcast. Espero que os haya gustado el contenido. Acordaos de suscribiros, campanita y todo lo que tenéis que hacer, darle like y si cualquier duda que tengáis, comentarios, preguntas, pues nos lo dejáis en el vídeo e intentaremos ir respondiendo. Venga, muchas gracias y hasta la semana que viene.